Bautismo de fuego por Frank Duff. Capítulo 15. Días febriles, parte 1. Concluidos aquellos ejercicios, los más notables desde los primeros, comenzó el doble proceso de arreglos y preparación para los próximos. La rápida y permanente rehabilitación de muchas vidas que durante muchos años habían ido a la deriva de tan destructora manera, prueba que aún los mayores males del mundo pueden ser aliviados, solo con que puedan hallarse suficientes operarios que estén dispuestos a prestar atención particular a los individuos que le hayan menester. Del fichero de vidas reconstruidas, saco un ejemplo que merece ser propuesto entre nuestras primeras series. Fue nuestro primero, único matrimonio en masa. 3 de las chicas que formaban parte del primer contingente del Bentley Place se casaron en la misma tarde del 29 de mayo. Ofició la ceremonia el padre Creedon, en presencia de un grupo de los nuestros. Luego, las 3 felices parejas fueron agasajadas con un té en Santa María. El rasgo principal de aquel té fue un impresionante discurso de uno de los novios. Dijo el que tenía que proclamar bien alto la profunda gratitud de todos los miembros de aquel grupo de recién casados por la transformación que se había operado en sus vidas. Claro que aquel dicho hubiera sido para nuestros operarios pan comido. Podía no haber sido más que la acostumbrada canción de sobremesa sin más trascendencia. Pero no fue así. De haber estado vosotros allí y visto aquellos rostros, por fuerza teníais que haber llorado. Desde entonces, Bentley Place formó parte del campo de operaciones de la Legión y recibió las visitas legionarias, no menos de 2 veces por semana. Pero no vayáis a pensar que, porque nos habíamos metido dentro y salido fuera sanos y salvos, llevándonos con nosotros rico botín, ya por eso le habíamos perdido el miedo y trabajábamos allí tan despreocupados como cuando hacíamos nuestras visitas al número 25 de Blank Street o a otra cualquiera de las fonduchas de chicas del arroyo. No, no fue eso ni mucho menos. Jamás tratamos a Bentley Place irreflexivamente, ni aun en las últimas visitas que por allí hicimos. Para esta conducta nuestra, ya tengo prevista una razón, a saber, la atmósfera misteriosa y maligna que cubría aquella región no se despejaba ni aun acostumbrándose a ella. Era otra razón el real peligro que amenazaba, aunque las cosas nos ocurrieran de muy diferente manera de como se nos había pronosticado. Habíamos esperado algo parecido al salto de un tigre que se abalanza sobre el intruso en el preciso instante en que éste invade su cubil. Por el contrario, Bentley Place nos fue como si el tigre hubiera permanecido tumbado y halagándonos de contento, mas nunca conocimos la hora o el momento en que alguno de nuestros actos forzara demasiado aquella tolerancia felina. La escena de aquella noche del sábado nos educó y formó pronto y cumplidamente. Cuando nos retirábamos, comenzaba a cerrar la noche. Sin embargo, nos habían ya ofrecido infinidad de posibilidades. Fue un rompecabezas saber por qué no hubo un asesinato aquella noche o cualquiera otra. El rompecabezas señalaba la moraleja. Hubiera sido tan sumamente fácil habernos hecho papilla a nosotros
que allí nos metíamos para dar al traste con la vida e interés del lugar. ¿Y por qué no ocurrió algo tan lógico? Si no fue así en los comienzos, ¿por qué no lo sería a medida que se desarrollaba nuestra campaña, cuando ya se veía que nosotros no solamente éramos enemigos de la industria local, sino que también destruíamos el comercio, saliendo triunfantes y llevándonos a las chicas? Violábamos, por ejemplo, el secreto de aquella guarida del vicio. Imaginaos la cara de vergüenza que pondría un caballero cuando de manos a boca se encontró allí, cara a cara, con dos legionarios que trabajaban con él en la misma oficina de la ciudad. Descubrimos que eran estas las razones de permanecer indemnes allí. Según las vamos analizando, no entramos en aquel lugar como si fuéramos en busca de las chicas y tratásemos de hacernos amigos de ellas solas, sino de todos. Nunca llegamos a la conclusión de que, porque las chicas eran en cierto modo explotadas, y esto estaba a la vista. No eran ellas las que pecaban, sino los otros que pecaban contra ellas. Eran ya los villanos verdaderos, corifeos de la tragedia, los capitostes, las matronas y los hombres que allí acudían. No hicimos causa común con nadie, ni tomamos parte en sus querellas o disputas, y cualesquiera prejuicios que nos hubiéramos forjado, los disimulábamos dentro de nosotros. Procuramos precisar nuestros pensamientos solo en el sentido de las almas que allí encontramos, un montón de almas perdidas, tan mala una como la otra, destruyéndose las unas a las otras, y que, a pesar de todo, ninguna poseía una dosis terrible de malicia. A todas hablamos resueltamente sobre las ofensas hechas contra Dios, la pérdida de la gracia y el daño que hacían a otras almas, pero nunca se los dijimos en son de ataque, nunca como enemigos de su vida. De nadie fuimos partidarios, a nadie le susurramos. ¿Sabes? Me han contado. A nadie amenazamos ni juzgamos. Tratamos de ser simpáticos con todos, no precisamente porque nos sintiéramos unos perdonavidas, sino porque llevábamos con nosotros la idea fundamental de que para aquellas gentes éramos los exploradores de Dios, la aspillera por donde les entraría un rayito de la gracia, tal vez la grande y única oportunidad de que enderezaran lo que más les interesaba. El milagro de María Weber, con toda su grandiosidad, vino a subyugarnos y también a hacernos conocer que nuestro papel era ser meros y sencillos instrumentos, y además que la omnipotencia se había dignado servirse de aquellos instrumentos y que probablemente querría continuar haciéndolo así, si no abandonábamos aquella nuestra tarea en Bentley Place. Lo más extraño entre todo fue que al primer vistazo conocieron la naturaleza de nuestra misión y dieron crédito a la pureza de intenciones que allí nos llevaba. Comprendieron que a nadie queríamos hacer daño, que no teníamos segundas intenciones. Nuestras operaciones fueron acogidas por aquella ciudad de almas sin ley como verdaderos esfuerzos del Dios bueno para atraparlas, y aún las más duras acabaron por ablandarse en cierta manera y responder a la llamada. Así fue como el pueblo de Bentley Place se sometió a nuestras correrías por su reino. También es verdad que, hasta cierto punto, pusimos a todos a la defensiva, tanto que tuvieron y presenciaron sin ofenderse
Las negociaciones que acabaron por destruir el modo de vivir de todos y cada uno de ellos. Solo pensar en aquellos sucesos tan lejanos es, ya por sí, extraordinario. El hecho mismo fue extraordinario, pero aquella miseria era, ni más ni menos, una delgada costra, como tengo dicho. Debajo de ella bramaba un volcán que, en cualquier paso en falso, aún de una manera inocente y accidental, podía explotar y abrazarnos a todos. Y no había por qué pararse a pensar en musarañas. Así, por ejemplo, el siguiente incidente pudo habernos cerrado la salida para siempre.